Después de explicar el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre, una maestra de escuela le preguntó a su clase si había un mandamiento de cómo tratar a nuestros hermanos y hermanas. Un niño, el mayor de su familia, respondió: "No matarás". Ese es un buen consejo de la palabra de Dios para nosotros y hay mucho, mucho más. Hasta aquí hemos establecido que creemos en el único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos que Dios se involucra y se interesa por nuestra vida. Creemos que Dios ha dado la forma de establecer una relación con Él por la fe en Jesucristo. ¿Y ahora qué? Esto nos lleva a la pregunta clave de hoy. ¿Cómo conozco a Dios y su plan para mi vida? Otro modo de expresar la pregunta es el siguiente: ¿cómo se revela Dios a sí mismo y su verdad? La respuesta es sencilla: la palabra de Dios. Cuando usamos esta frase, en realidad hablamos de dos cosas. Bueno, la primera es una persona. Jesús es denominado el verbo o palabra en varios lugares de la Biblia. En Juan capítulo 1, versículo 1 leemos: "En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios". Esta es una referencia a Jesús. La llegada de Dios a la tierra hecho carne nos reveló a Dios de una manera muy personal, ¿verdad? Jesús dijo que cuando lo veían a Él, habían visto al Padre. Si quieres conocer a Dios, el Padre, llega a conocer a Jesús. Pero Jesús vivió hace más de 2000 años. ¿Cómo podemos conocerlo? Es ahí donde interviene la segunda referencia. La palabra de Dios es también la Biblia, llamada Escrituras en el mismo libro. Los 66 libros de la Biblia están reunidos bajo una sola cubierta como un libro unificado a fin de revelarnos a Dios y su voluntad para nuestras vidas. Todo lo que aprendes en la serie Creer proviene de este libro, porque creemos que él refleja y revela a Dios y su voluntad. Como los cristianos creemos que este libro es la palabra de Dios, consideramos que tiene autoridad en nuestras vidas. Quizás la mejor manera de declarar esto sea esta idea clave: creo que la Biblia es la palabra de Dios y tiene derecho a dictar en mi creencia y conducta. El creyente en Jesús devoto lee este libro y lo sigue, ya que es confiable como la misma palabra de Dios. Pero antes de darle a un libro así el derecho a decirle qué hacer incluso contra tu voluntad, deberías tener idea de dónde provino este libro. Porque si este libro no es la revelación de Dios, tenemos problemas. Necesitas saber que la Biblia no cayó del cielo con una portada de cuero. No, 40 autores durante 1400 años escribieron un total de 66 libros. Pedro nos da una perspectiva, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Dios se reveló a esos individuos, en su mayoría profetas en el Antiguo Testamento y apóstoles en el Nuevo Testamento, y los impulsó a escribir su palabra. Pablo nos dice esto del proceso en sus cartas a Timoteo, que pastoreaba la iglesia en Éfeso. Toda la Escritura es inspirada por Dios. La palabra griega que se emplea aquí es theopneustos. Se trata de la misma raíz que se usa en Génesis 2:7, cuando nos dice que Dios sopló hálito de vida en la nariz del cuerpo de Adán. Los libros de la Biblia están vivos. Con el tiempo, esos libros fueron copiados por personas escogidas que los reprodujeron rigurosamente con cuidado y precisión, pues sabían que estaban copiando la misma palabra de Dios. Te alegrará saber que tenemos más copias de libros y fragmentos del Nuevo Testamento que de cualquier otro libro de la Antigüedad. Existen unas 500 copias del libro La Ilíada de Homero. Contamos con más de 24,000 copias del Nuevo Testamento. Aunque no tenemos ninguno de los escritos originales que los autores escribieron, tenemos la confianza en que el mensaje que Dios quiso darnos ha sido preservado y transmitido hasta nosotros. No fue hasta el 400 después de Cristo que todos estos libros llegaron a estar contenidos bajo una sola portada y la Iglesia reconoció que los 66 libros de la Biblia eran la revelación completa de Dios para la humanidad, para conocerlo a Él y su voluntad para nuestras vidas con certeza. En ese mismo tiempo fue cuando la Biblia comenzó a ser traducida a otros idiomas a fin de que las personas de todo el mundo pudieran leerla por sí mismas: el latín, alemán e inglés. Recientes informes nos dicen que la Biblia ha sido traducida a 2,817 idiomas,
con otros 2.167 lenguajes adicionales en proceso, quedando así 1.919 idiomas conocidos antes de que toda lengua posea al menos alguna parte de las Escrituras, la verdad de Dios, en su propio idioma. A lo largo de este viaje, los cristianos creen que Dios estuvo involucrado supervisando, asegurándose de tener su palabra en nuestras manos para discernir la verdad, conocer al único Dios verdadero, saber cómo restablecer una relación con Dios a fin de poder saber con certeza lo que espera en la eternidad y cómo vivir nuestra vida día a día. Déjame leer el resto de las palabras de Pablo a Timoteo. El versículo clave. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. El cristiano lee fielmente la Biblia creyendo que es la misma palabra de Dios, porque lo es. Ella dirige nuestros pasos. El salmista escribe: «Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero». Pero la Biblia es algo más que un libro de sugerencias entre las cuales escogemos. Como proviene de Dios, tiene autoridad en nuestra vida. Consideremos con más de profundidad la idea clave. Creo que la Biblia es la palabra de Dios y tiene derecho a dictar en mi creencia y conducta. Ese es un inmenso compromiso y solo permitirías que un libro desempeñe ese papel en tu vida si en verdad creyeras que es la palabra misma del único Dios verdadero, bueno y personal que quiere tener una relación con nosotros. Jesús fue un ejemplo de eso cuando caminó sobre esta tierra. El libro de Mateo capítulo 4 relata la historia. Justo antes de que Jesús comenzara su ministerio público, el Espíritu lo dirigió al desierto. Mientras estaba allí, no comió ni bebió durante 40 días, de modo que después tuvo mucha hambre. En el desierto, el diablo se le apareció a Jesús e intentó múltiples veces hacer que comiera. Primero, Satanás se dirigió a un montón de piedras que había cerca. «Si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan». Jesús le respondió citando una de las leyes de Moisés. Le dijo: «Los seres humanos no pueden vivir solo de pan. Necesitan cada palabra que Dios habla». Después, el diablo llevó a Jesús a la ciudad de Jerusalén y lo hizo permanecer sobre el punto más alto del templo, el lugar donde los israelitas adoraban a Dios. El diablo le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, salta». Al intentar convencer a Jesús de que no sufriera daño al saltar desde el templo, el diablo citó Salmos, porque está escrito: «Dios mandará a sus ángeles para que cuiden de ti y te sostengan en sus manos, para que tu pie no tropiece en piedra». Sin embargo, Jesús le respondió una vez más con la ley de Moisés. Pero la Escritura también dice: «No tentarás al Señor tu Dios». Finalmente, el diablo dirigió a Jesús hasta un monte alto y le dijo que mirara todos los reinos del mundo, con toda su belleza y riquezas. Él le dijo a Jesús: «Todo esto te daré si te postras y me adoras». En ese punto, Jesús exclamó: «Vete, Satanás, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él». Después de eso, el diablo dejó solo a Jesús. Y entonces llegaron unos ángeles para ocuparse de él. Cuando Jesús estaba en un estado de soledad y físicamente débil, Satanás se acercó a él para tentarlo y engañarlo. Algo como lo que hizo con Adán y Eva en el jardín. El diablo le hace 3 invitaciones tentadoras a Jesús. Tentación 1. Si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Satanás no duda de su condición divina de Hijo de Jesús, sino que lo tiende a usar sus poderes sobrenaturales como el Hijo de Dios para sus fines. El pan habría sido apetecible para el hambriento Jesús. Para responderle al acusador, Jesús cita las Escrituras como su autoridad. Recurre a Deuteronomio, capítulo 8. En este pasaje Moisés recuerda los 40 años de Israel en el desierto. Dios usó ese período para examinar a Israel. Me gusta lo que Moisés escribió. Te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. En los momentos de prueba, las creencias verdaderas se revelan.
Jesús cita el siguiente versículo, Deuteronomio 8:3. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El seguidor de Dios reconoce que el pan mantiene la vida, pero no la garantiza. El seguidor de Dios confía en la provisión divina. Jesús sometió los gruñidos de su estómago a la autoridad de la palabra de Dios. Tentación 2. Satanás lleva a Jesús a Jerusalén y lo hace permanecer en el punto más alto del templo y entonces dice: «Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo». Entonces el astuto engañador usa las Escrituras para apoyar su petición. Cita Salmos 91, versículos 11 y 12, pero desde luego usa mal el texto. Jesús una vez más responde con la Biblia como su autoridad, con Deuteronomio capítulo 6, 16. También está escrito: «No pongas a prueba al Señor tu Dios». Tentación 3. Satanás lleva a Jesús a un monte alto con amplias vistas de la tierra y le dice: «Todo esto te daré si te postras y me adoras». Una vez más, él cita las Escrituras para guiar su vida durante una grave tentación. Esta vez proclama Deuteronomio 6:13 con autoridad. «Vete, Satanás», le dijo Jesús, «porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él». Entonces Satanás se rinde y se aleja. Jesús ya había decidido en su corazón que la Biblia es la palabra de Dios y tiene derecho a dictar mi creencia y conducta. Él lo modeló para nosotros. Si queremos la victoria en nuestras vidas, necesitamos creer que esto es cierto y confiar en ello. Si aceptas en tu corazón, como lo hizo Jesús, que la Biblia es la palabra de Dios, he aquí 3 principios por los cuales vivir. Primer principio: la Biblia es la lente desde la cual veo el mundo. Segundo principio: soy motivado a estudiar la Biblia para entender la voluntad de Dios para mi vida. Necesitamos ser capaces de recordar las Escrituras como lo hizo Jesús. Tercer principio: los principios de la Biblia deben gobernar mi vida incluso cuando no entienda plenamente o no me guste lo que enseña. En la última sesión comenté que no me crié en un hogar cristiano y no fui a la iglesia hasta que tuve 14. Pero sí tenía una Biblia, regalo de mi abuela. Era una Biblia de una versión antigua forrada en cuero negro. Se hallaba en la estantería en el pasillo e incluso mientras era niño pasaba por su lado y sentía que había algo en ella que necesitaba conocer. Recuerdo que cada intento que hacía de leerla al azar por mí mismo terminaba en un gran sentimiento de confusión y frustración. Sin embargo, después de 40 años de escuchar buenas enseñanzas y participar en grupos pequeños al igual que quizás tú, y luego de leerla y estudiarla por mí mismo, me sorprende la dirección en la que Dios me ha llevado. Estoy muy agradecido de que Dios escogiera dejarnos su palabra para guiarnos por sendas de justicia. Una vez escuché una historia sobre otro muchacho y su Biblia. Dice algo así: un niño estaba visitando la casa de su abuela. Mientras se encontraba en la cocina, el muchacho comenzó a hojear la Biblia de la anciana. Mientras lo hacía, una hoja de árbol muy presionada cayó de la Biblia al piso. El pequeño gritó: «Abuela, encontré el vestido de Adán». Cuando abres tu Biblia, el vestido de Adán no caerá, pero lo que saldrá de sus páginas es una verdad por la cual vivir. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios y tiene derecho a dictar mi creencia y conducta. ¿Y tú?